Estamos en iFestival y ustedes saben que esta es una oportunidad para encontrarnos con gente que tiene ideas que vale la pena escuchar, que escribe además bien, pero que sobre todo genera debates, gente que genera que nos inquietemos intelectualmente. Y vamos a empezar esta cobertura especial de Epicentro en iFestival con una conversación que armé y que mis invitados aceptaron acerca de la política social en América Latina, de la incomodidad de los ciudadanos con lo que está ocurriendo con el poder, con los gobiernos y sobre todo la insatisfacción, a pesar de que nadie puede dudar de que hace 40 años estábamos mucho mejor. Ustedes ya vieron quiénes son mis invitados. A mi izquierda está, bueno, en la pantalla ustedes lo ven, es el doctor Humberto de la Calle. Él es senador de la República de Colombia, pero además fue el jefe del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz que selló la paz en el gobierno Santos en el año 2016 y que... 16, ¿no? 16. Estoy bien. Bueno, es Humberto de la Calle, es un político colombiano muy importante, pero además tiene una gran trayectoria. Y aquí a mi derecha, el doctor Jaime Saavedra, que también lo conocen. Él fue ministro de Educación en el Perú y ahora es el director de la educación de desarrollo humano en el Banco Mundial. Así que con ustedes dos, muchas gracias por estar aquí en Epicentro. No, gracias a ti. Gusto estar acá. Ya bueno, un placer, un honor. Sí. Un placer, senador. Muy bien, pues empecemos con un asunto que es el central y es ¿por qué si realmente tenemos que reconocer que nuestros países, Colombia, Perú y en general los países de América Latina, Chile, han tenido un desarrollo, han tenido unas mejores cifras en la economía, en la cobertura de servicios generales, la gente se siente tan inconforme, tan insatisfecha? ¿Por dónde? ¿Quién empieza? ¿El local? Claro. Mira, como tú dices, efectivamente han habido mejoras. Pues en América Latina los servicios de educación, de salud, son mejores de lo que eran hace 40 años, pero tienen dos problemas. Uno, que no llega a todos y no llega a todos con la calidad necesaria. Y lamentablemente esta insatisfacción tiene, entre otros factores, que ver con el hecho que no todos tienen las mismas oportunidades. Si nos limitamos a la educación es crítica porque la educación es lo que te define tu posibilidad de ser libre. La educación es lo que te define tus posibilidades de que no hagas lo que puedas, sino hagas lo que quieras y que tú puedas trazar tu propio destino. Pero eso requiere una buena educación. ¿Y ha habido una mejor educación en América Latina? Sí, ha mejorado un poco, pero lamentablemente todavía vivimos sistemas fragmentados, ¿no? E inequitativos en los cuales dónde naciste o quiénes son tus padres definen la calidad de la educación que tienes, ¿no? Y ese es el reto fundamental que tenemos, ¿no? ¿Hemos mejorado? Sí, pero todavía vivimos una crisis de aprendizajes. Por ejemplo, si vemos el tema de educación, la mitad de los chicos en América Latina acaba la primaria sin saber leer y entender un texto. No, acá estamos hablando de libros en el iFestival. Sí. Pero una pregunta que uno se tiene que hacer, bueno, hablemos de libros en un país en el cual la mitad de los chicos acaba la primaria y no puede leer. Sí. Y lo mismo es en Colombia, cifras más o menos similares, ¿no? Y que además probablemente esas son cifras prepandemia, probablemente han empeorado con el shock de la pandemia. Claro. Entonces es como que tú digas, a un grupo de chicos le estamos dando la libertad para que sean lo que quieran y a otros no. Entonces esa desigualdad de oportunidades, ¿no? Yo creo que es trágica en nuestra región. A ver, una primera aproximación. Sí, yo estoy fundamentalmente de acuerdo y claramente es lo que pasa en Latinoamérica y de alguna manera en forma más aguda en el Perú y en el caso de Colombia. Luego el exministro Saavedra apunta al eje central de esta discusión. En el caso de Colombia somos uno de los países más inequitativos del mundo, pero eso, dijéramos, se replica con mayor o menor medida en el resto de Latinoamérica. Pero la pregunta que tú has hecho es ¿por qué si hemos mejorado, que hemos mejorado no lo suficiente? Hay bolsas de inequidad muy rebeldes. En el caso de la educación, lo que acabas de describir es cierto. El sitio donde naces, tus padres, donde creces, es lo que define tu vida.
Y eso, como dices muy bien, eso significa que la cancha está desequilibrada, que hay unos que arrancan más adelante que otros y que eso se vuelve irremediable. Entonces dijéramos, ese es el punto. Pero la pregunta que tú has hecho es muy interesante. ¿Por qué se ha exacerbado esa situación cuando la situación, como lo dijiste, hace 40 años, pues los índices eran peores? Yo creo que han pasado varias cosas. Primero, esto se ha reflejado en la noción de democracia, es decir, también el entorno político ha sufrido las consecuencias de esa persistencia de inequidades que todavía están actuando en nuestro horizonte político. En segundo lugar, ha habido como una especie de efecto demostración. Es decir, muchas personas jóvenes han visto por las redes, por la televisión, por la propaganda, por algo de populismo que también se ha desatado en Latinoamérica. Entonces se ha pintado un cuadro en el que se ha perdido la paciencia. Dijéramos, un pobre antes, es muy duro decir esto, pero decía, bueno, pues más o menos estoy viviendo, ojalá a mi familia le vaya mejor, pero ahora hay una exacerbación que terminó rompiendo los fundamentos de la democracia representativa en muy buena medida. Yo no quiero aparecer catastrofista, pero lo que estamos viendo en Latinoamérica es cada vez un mayor desapego a lo que hemos conocido como democracia representativa. Cada vez más estos fenómenos de populismo que invaden a Latinoamérica porque nadie escapa, y cada vez más la ruptura, dijéramos, de los cánones de lo que era la esencia de la democracia, la separación de poderes, el respeto a la prensa. Lo que estamos viendo además es una cooptación de la justicia, y eso está arruinando, dijéramos, la concepción que particularmente los jóvenes tienen sobre lo que significa democracia, hasta el punto de ya en las encuestas claramente se reitera decir, no, si viene un líder fuerte que nos saque adelante, a mí no me importa lo de la democracia, ni el Congreso, ni los jueces. Y el impacto político es extraordinariamente serio, hasta el punto de preguntarse uno si estamos o en una fase de transición pasajera o realmente hay un golpe al núcleo de lo que hemos conocido como democracia. Tema que aquí en el Perú es particularmente importante. ¿Por qué? Porque en la OEA se logró expedir la Carta Democrática Interamericana. Interrumpo acá porque el doctor de la Calle fue sí, a mí me tocó presidir representante, claro, de Colombia en la OEA. Pero la primera formulación de la idea nació en el Perú. Ajá. O sea, después de Fujimori, aquí es donde se alentó y se instó a la OEA para expedir esa carta, que hoy entonces uno mira como una cosa psicótica. Hay una idea platoniana de democracia, pero en la realidad la gente está sufriendo porque lo está, así estén sufriendo menos que antes, parcialmente, pero cada vez la desconfianza en la organización democrática es mayor. Es que escuchándolo pienso que teníamos unos matices entre dos países que están aquí representados, digamos, entre Colombia y Perú. Había unas diferencias. El Perú era un país con una economía imbatible, ¿no? A pesar de las crisis. Colombia tenía un estado de la democracia un poco más generalizado, más una convicción de los ciudadanos más a favor de la democracia, pero escuchándolo pienso que nos hemos equiparado en la tragedia, nos hemos equiparado en el drama. ¿Es así? ¿Ustedes sienten que ya no hay tantos matices entre un Chile que era ejemplo de anticorrupción, un Uruguay incluso que acaba de haber un escándalo enorme por la corrupción, ¿no? Como que nos estamos igualando por lo bajo. ¿Les parece que tiene algo de sentido o no? Mira, yo espero que no, pero lo que sí es claro es que compartimos los mismos retos, ¿no? Y toda América Latina tiene esos mismos retos de fragmentación que se manifiestan, ¿no?, en la informalidad y que se manifiestan en la incapacidad todavía de resolver ciertos retos, enfrentar ciertos retos de manera colectiva, ¿no? Cuando hablamos de la salud, preocupándonos de la atención primaria de la salud, o cuando nos preocupamos de la educación, y asegurarnos que todos tengan, ¿no?, las competencias fundamentales de educación. Los países que han podido, digamos, crecer más, desarrollarse más, darle mayor nivel de bienestar a sus ciudadanos, es porque han resuelto estos problemas de manera colectiva,
¿no? Y eso es lo que es muy grave, ¿no? En este desarrollo que menciona el senador, ¿no? Porque yo puedo resolver el problema educativo de mi familia y resuelve el mío, y a mí que me importa el resto. Pero las sociedades que la han hecho, digamos, un poco más sabias, han dicho, bueno, no, eso es importante. Todas las familias les importa la educación, todas las familias les importa la salud, pero tenemos que asegurarnos colectivamente de que todo niño, todo joven tenga acceso a una educación y una atención de salud de calidad. Claro, pero no, es una digamos, solución colectiva. Sí, digamos, en la pandemia lo que vimos, particularmente en Perú, menos en Colombia, pero en Perú muy marcadamente, es ese enfoque que la gente había tenido de, bueno, yo pago mi seguro privado y ya no me importa que los hospitales, que salud, que los del MINSA, eso es problema de otros. Pero esto demostró que no, que oxígeno tampoco había en el privado, sí, y que teníamos un problema serio, profundo de camas UCI, ¿no? Es, para entender esta respuesta, es un llamado a que entender que estamos en comunidad, que no es un tema de que cada cual machuque y chupe, como dicen en Colombia. O sea, la única manera de resolver un problema en el cual nosotros queremos darle las mismas oportunidades a todos, ¿no? Es no diciendo, bueno, pues yo mandaré a mi hijo a una educación privada o a una clínica privada y el resto no es mi problema, ¿no? Esa es una tragedia, ¿no? Es cómo colectivamente, ¿no?, contribuimos a la formación de un Estado y una burocracia en ese Estado, ¿no?, que se asegure en representación de todos, que les demos a todos las oportunidades que necesitan, ¿no? Y si no construimos, ¿no?, ese acuerdo social, ¿no?, entonces vamos a seguir en flotando como un corcho, digamos, ¿no?, como pueden estar muchos países. Sí, dijéramos que no hay duda, y el ministro tiene razón en que ese es el deber ser. Ex-ministro, ya no soy ministro. No, pero allá lo decimos ministro toda la vida. Sí. En colombiano se llama ministro. Bueno, ese es el deber ser y, digamos, es la aspiración, y tiene mucha razón el doctor Saavedra cuando explica de qué manera se ha ido destruyendo el tejido social. A propósito de la pandemia, voy a poner un solo ejemplo. Cuando irrumpe la pandemia, en el caso de Colombia, los analistas decían, vamos a salir con una sociedad más fortalecida, ahora sí entendemos que la unión hace la fuerza, etc. Y pasaron cosas como estas. Había alcaldes en Colombia que cerraron las vías y no dejaban entrar a su territorio, decían, no, porque me traen el virus, o sea, al contrario, fue una explosión de egoísmo. Sí. Y eso ha contribuido al deterioro de esa sensación o esa idea o aspiración de unidad. Pero esa fragmentación se ha acentuado y eso tiene dos efectos. Uno, ya lo que estamos es en una ruptura de la sociedad, realmente en muchos países. Si uno mira Argentina, Milei por un lado, son como dos países y lo mismo nos está pasando en Colombia. En Colombia hay gente que apoya al presidente, otros que no lo apoyan, pero se ha ido rompiendo y distanciando y polarizando cada vez más la sociedad. Y el segundo efecto, que es político, es que sobre esa fragmentación o sobre esa ruptura se están tejiendo las nuevas ideas sobre la gobernanza y sobre el triunfo en la política. Ocurrió con Bolsonaro en el Brasil, tenemos al señor Bukele en El Salvador, y no solo, esto rebasa Latinoamérica, bueno, para no hablar de Chávez y Maduro, en fin, pero hasta en la democracia americana, que cuando yo era estudiante, uno tenía dos posibilidades de opción. Los que decíamos que Estados Unidos tenía problemas, pero que era una cosa progresiva en la búsqueda de la democracia, y los estudiantes de izquierda que decían, no, ese es el imperialismo y el capitalismo, y esos son los que nos destruyen y los enemigos. Sobre una circunstancia como la que estamos describiendo, llega el señor Trump, que tiene además llamémoslo entre comillas, el riesgo de ganar, pese a las imputaciones. Luego, por eso insisto en que es la idea que sobre todo los jóvenes tienen de democracia, está, dijéramos, totalmente en crisis y desfigurada. Lo que hay que hacer es lo que dice el exministro, es decir, recuperar los resortes que unifican a la sociedad, lo cual no es fácil, pero simultáneamente también tenemos que vigilar la política, lo que está pasando, se han destruido los partidos, estamos exclusivamente en unos liderazgos cada vez más personalizados, cada vez más la política es más bien un espectáculo, hay que tener esas habilidades de actor de televisión y no necesariamente de estadista, muy bien en las redes sociales, en las encuestas. Yo sí creo que estamos en un mundo muy peligroso, muy preocupante. Pero
y con la necesidad de un poco de paciencia para entender que a veces los argumentos y las soluciones no son sencillas, no son fáciles, nunca son extremas, ¿no? A veces cuando uno dice, por ejemplo, dice, el mejor modelo que tenemos, o el menos malo que tenemos en términos de crecimiento y desarrollo es el capitalismo, ¿no? No es perfecto, pero no vamos a encontrar otra cosa mejor. Pero para que un capitalismo funcione, y funcione para todos, necesitas un Estado fuerte. Necesitas un Estado fuerte que regule los mercados y permita que ese capitalismo funcione. Pero si tú dices ya toda esa oración, ¿no? Entonces vas a tener, ninguno de los extremos va a estar de acuerdo. Claro. Porque te van a decir, capitalismo. Oye, no, eso está muy mal, el capitalismo es muy malo. Y el otro te va a decir, pero con un Estado fuerte. No, pero nosotros queremos un Estado chiquito, que no regule nada, que no haga nada. Como ¿no? Milei, Ministerio de Cultura, fuera, educación, nada. Y tú ves que todos los sistemas capitalistas que funcionan con sus defectos, pero funcionan, tienen estados muy fuertes, que por un lado regulan los mercados en la medida que sea necesario, que segundo, apoya la diversificación productiva de los países, ¿no? Y tercero, que aseguran darle igualdad de oportunidades a todos. Pero para hacer todas esas tres cosas, ese es un Estado que funciona. Entonces es un capitalismo con un Estado fuerte, ¿no? Con una burocracia muy bien calificada y meritocrática, ¿no? Pero si hablas solamente de extremos, un extremo te dice, no, el capitalismo es lo único que funciona y yo no quiero ningún Estado que regule nada. Sí. ¿No? Entonces no puedes hablar con esa persona. Y si otro te dice, no, lo que a mí me importa es el socialismo, porque el Estado va a resolver todos los problemas, tampoco puedes hablar con esa persona. Entonces, lo que necesitas es que esos dos extremos conversen, ¿no? Y eso es lo que es cada vez más difícil, ¿no? Sí. Pero y eso es una de las cosas que tratamos de mostrar justamente en el libro, ¿no? Y en las discusiones actuales, ¿no? Es eso, ¿no? Necesitas una educación fuerte y eso requiere un Estado fuerte para darle oportunidades a todos para que un libre mercado funcione. Sí. Hay un tema que está flotando aquí, que es el del populismo. Dice Jaime Saavedra, bueno, aquí es que es muy difícil hablar con ese extremo y es muy difícil hablar con este otro extremo. Y realmente lo que hay en los dos extremos es que se instalan unos líderes populistas que les dicen a los extremos lo que quieren escuchar. Así que les pregunto, ¿ustedes creen que la amenaza real que tenemos hoy del populismo, digamos que el populismo es una amenaza real en América Latina? Bueno, el populismo nunca ha funcionado en el mediano plazo, nunca, ¿no? Los populismos siempre, de cualquier tipo, siempre funcionan en el corto plazo, ¿no? Pero nunca has tenido populismos que te funcionan y que le dan a las sociedades la capacidad de crecer y desarrollarse de manera sostenida. Pero podemos, digamos, en Perú en algún momento la campaña de Castillo, y sé que no lo tengo que meter en la política local, pero la campaña de Castillo fue una campaña instalada sobre soy pueblo, no más pobres en un país rico, y eso es un mensaje claramente de manual del populista, ¿no? Y en Colombia, bueno, pues digamos, Petro representó de alguna manera esa insatisfacción y también hizo una oferta que es bastante populista. Sí, yo diría lo siguiente, el populismo no ha funcionado, pero es que hay una realidad nueva, que es la instauración de algo que pudiéramos denominar la democracia iliberal. Es decir, en el pasado era la época de las dictaduras. Aquí se padecieron, en Colombia mucho menos, pero hubo un pequeño lapso de tiempo. Ahora lo que está ocurriendo es que usando los mecanismos de la democracia, utilizando el odio, el manual del que tú hablas del populismo, estamos encontrando unos sistemas que se arraigan, que después no quieren soltar el poder, que se salen de los ritos de lo que hemos conocido como democracia, se afincan allí, siempre sobre la base, como ocurría, por ejemplo, con Chávez, de que ganaba cuanta elección se presentaba. Claro. Entonces, lo cual significa que no es solo la transformación del cerebro de los que están en la cúpula, sino de la gente. ¿Y a qué obedece? ¿Cuáles son los estímulos que vienen desde esa visión? Pues primero el odio de clase. En Colombia estamos viendo una oleada en esta línea que realmente podía estar hibernando. Claro, siempre ha habido problemas de desajustes, pero es que ahora, y además que confluye en haber resucitado una discusión que en algún momento creímos que se había liquidado, que es el Estado y los particulares, y dijéramos, en el caso de Colombia,
esa es la discusión permanente. La tesis desde el gobierno es: el Estado es el único que es misericordioso, que es limpio, que no es corrupto, lo cual francamente suena un poco a chiste, mientras que esta cosa neoliberal del capitalismo exacerbado, en fin, es la perdición. Y sobre esa base se construye una tesis según la cual yo soy el caudillo. ¿Y por qué soy el caudillo? Porque represento directamente al pueblo, lo cual no es cierto. El caudillo lo que hace es llevar al proceso psicológico del llamado pueblo a apoyar lo que él piensa. Es realmente un círculo vicioso que se fundamenta en la idea de que todas las élites han sido corruptas, toda la historia, en el caso de Colombia es dramático, toda la historia está plagada de bandidos, de corruptos, de quienes se han dedicado solo a asaltar el tesoro público, y este líder es el que además tiene un sentido, llamémoslo entre comillas, moral. Aquí vengo a castigar 200 años de perversión, y eso va pegando. Por eso me parece que el lenguaje sí produce un peligro para la democracia, porque además se fundamenta en el sufragio, en las formas democráticas, pero no en la realidad de la democracia. Bueno, pues teníamos un tiempo pactado y se me está acabando, pero entonces tengo que decirles que aquí a los seguidores de Epicentro, ahí tienen la entrevista que ya hicimos sobre Estamos Tarde, que es rápidamente, el título surge de un chico que le dice, llegaron tarde, estamos llegando tarde, ¿no? Es un chico visitando escuelas de jornada escolar completa, en los cuales había un mejor servicio secundario para estas escuelas, que la visité mucho, y siempre preguntaba qué les parece, ¿no? Un modelo en el cual los chicos están más horas, con mejor tecnología, pero están más tiempo en el colegio, los profesores tienen más capacitación. ¿Qué les parece? Siempre respuesta positiva, excepto, como tú dices, un chico en Chulucanas, en Piura, en el norte del Perú, que levanta la mano de manera un poco cínica y me dice, sí, esto está muy bien, pero yo estoy en quinto de secundaria. Yo ya me voy. Esto está bien para los de primero. Para mí, llegaron muy tarde. Y yo no tenía respuesta para ese chico. Claro. Bueno, por eso hay que hacer cosas ahora. Y aquí el libro del senador de la calle, bueno, él tiene libros sobre el proceso de paz en Colombia, memorias políticas, pero ha incursionado en la novela. Esto es La inverosímil muerte de Hércules Pretorius. Yo tuve un courier que me lo trajo y no alcancé a terminar, pero es una historia buena sobre un hombre, este hombre Hércules Pretorius, que se mete al M-19, que es un movimiento guerrillero. ¿Eso de dónde surgió? Sí, dijéramos que primero, es mi primera incursión en la ficción al público, pero no es la primera en mi intimidad. Yo de joven escribía cuentos y por ahí hay unos poemas que... Sí, no, es poeta, por favor. En Wikipedia, Humberto de la Calle, poeta y senador. Ahí dice sí, poeta y senador. Sí, sí. Pero siendo como es un libro de ficción, sí tiene elementos de realidad. El libro no es una especie de recuento de los acontecimientos del conflicto o de los conflictos en Colombia, porque lo que trata más es las disyuntivas morales de un joven que se llama Hércules, brillante, revolucionario. Él entendía que él era revolucionario, pero él quería una especie de revolución de los claveles. Para él era repugnante el uso de la violencia. Eso nos pasó a nuestra generación. Es el momento en que empieza, al final de los años 60, el movimiento estudiantil a acercarse a la lucha armada. Entonces, este joven que termina siendo, sin proponerse, una especie de líder desde el centro, termina siendo asediado por la derecha y por la izquierda revolucionaria, ingresa al M-19 con la ingenua idea de que con eso él podía salvar su vida, termina en Cuba, allí se prepara una incursión militar por el Pacífico en Colombia, que fue un desastre político y militar, y este joven, que hay alguien que sí existió, que fue mi alumno, muere, pero la parte teatral de esto es cómo muere. No voy a contarles, pero ojalá lo lean. Tengo que decirle a Penguin que lo mande, porque realmente hay algo de tragicomedia. Un escritor famoso, Ricardo Silva, presentó el libro en Bogotá y dijo que a él le parecía que había unos elementos humorísticos, pero todo esto en medio de la gran tragedia de un muchacho perdido en la vida entre el problema ético de la equidad y las balas y la violencia, y una muerte inverosímil
como espero que algún día quienes nos están siguiendo puedan tomar contacto directo. Muy bien, está muy buena hasta la mitad, voy por la mitad. Muy bien. Pues muchas gracias, señores, No, gracias muy a ti. interesante la conversación. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Vamos a estar todo este fin de semana con más entrevistas desde iFestival Arequipa. Hasta pronto.